Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este webcast de El Cronista. En este caso, un nuevo episodio de los webcasts Comunidad Pyme que El Cronista realiza junto a Banco Galicia. Vamos a hablar hoy de dos temas, dos motores importantes para la economía. El comercio exterior, fundamental para generar divisas, fundamental también por la polémica que muchas veces genera, por las múltiples, podríamos decir, incertidumbres y oportunidades. Y por otro lado, por supuesto, de las pymes, por su valor en el aporte al empleo, a la innovación y a los desafíos que tienen, sobre todo en este contexto. Tenemos el gran gusto de tener hoy a tres referentes, tres especialistas de primer nivel, que además el gusto es tenerlos juntos, la oportunidad de tenerlos juntos en esta charla. Voy a presentar a Vicente Donato, director ejecutivo de Fundación Observatorio PYME. Vicente, ¿cómo estás? Muchas gracias por esta charla, por esta oportunidad. No, gracias a ustedes por la invitación, mucho gusto. Vicente es graduado en Economía en la UBA y en Ciencias Políticas de la Universidad de Bolonia, en Italia, donde realizó también un doctorado en investigación en Economía y donde es investigador y docente desde 1994 en el Departamento de Ciencias Políticas. También está con nosotros Julieta Sericovich, desde Rosario. Julieta, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Un gusto compartir esta tarde con ustedes. Julieta es doctora en Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario, donde es docente en Economía Internacional y es magíster en Relaciones Comerciales Internacionales e investigadora del CONICET. Y también está con nosotros Marcelo Elizondo. Marcelo, ¿cómo estás? Hola Jorge, un gusto para mí. Bueno, realmente un gusto volver a tenerte con nosotros. Director general de la consultora DNI, Marcelo, especialista en comercio internacional, es presidente de la International Chamber of Commerce en Argentina, la Cámara Internacional de Comercio, y director de la Maestría en Desarrollo Estratégico Tecnológico del ITBA. Y bueno, y si les parece, les propongo, si bien nuestro interés está particularmente en las pymes, empezar con, digamos, un estado general, una situación general, un panorama de cómo está la situación con el comercio exterior, y me gustaría empezar por Marcelo. ¿Cómo está parada la Argentina en esto? El comercio internacional, la Argentina tiene muchos años de debilidad y de debilitamiento. Pensemos que hoy explica poco menos que el 0,3% de todo el comercio global entre todos los países del mundo. Cuando empezó el siglo XX explicaba el 0,4%, hoy estamos por debajo del 0,3%, y hace 60 años explicaba casi el 1%. Venimos perdiendo participación relativa. Yo creo que eso obedece a dificultades domésticas, problemas de desorden macroeconómico, de un entorno regulativo muy complejo y obstructivo en relación a la innovación, debilidad institucional que impide garantías, derechos subjetivos, planificación a través de contratos, y una muy débil vinculación de la Argentina con el mundo. Tenemos una escasez en materia de arquitectura de vínculos con el resto del mundo, acuerdos económicos, comerciales, de promoción de inversiones, todo eso escasea, por lo que la oferta exportable argentina tiene, por problemas de generación o por problemas de comercialización, bastante debilidad en su acceso al resto del mundo. Julieta, ¿qué te parece lo que dice Marcelo? ¿Cómo es tu visión de esto? Ahí hay que sumar un elemento que es el crecimiento de China. Cuando hablamos de los cambios de la distribución relativa del comercio mundial, también tenemos que agregar cómo cambió esa arquitectura del comercio internacional en términos de actores, y entonces, a la par que China se transforma en el principal exportador del mundo, también hay una contracción de los otros países en sus puestos relativos. En efecto, Argentina es el 0,3% del comercio mundial, y le agregaría que las exportaciones e importaciones pesan poco sobre el PBI, y esa quizás es otra de las diferencias. Hay una contracción en qué lugar ocupas en el mundo, porque China ocupa más, pero sí el otro elemento de cuánto es exportaciones e importaciones sobre el PBI, y a lo que Marcelo señalaba como elemento problemático, quizás más que las
diferencias en las aperturas de otros mercados es la discontinuidad en la política comercial, la falta de horizontes de largo plazo que permitan sostener la presencia de las empresas en los mercados. Es un escenario complejo. Julieta, ahí hablabas vos de un poco de reglas, de normas. Hubo reuniones importantes a nivel internacional, a nivel de G20, se viene además una cumbre importante en la Organización Mundial de Comercio, que es un tema que vos seguís cotidianamente. ¿Se puede decir que justamente a nivel global se puede venir un nuevo cambio de reglas o un nuevo cambio de juego? A nivel global tenemos dificultad para construir normas. Y si tenemos un nuevo escenario de juego, es un escenario con mayor nivel de incertidumbre. Hay una serie de normas que se construyeron a finales del siglo XX y que están demorando en ajustarse a las dinámicas comerciales del siglo XXI. En el plano multilateral, donde la Organización Mundial de Comercio es el foro principal para resolver los problemas de comercio global, tenemos una situación donde la disputa de poder entre Estados Unidos y China está dificultando avanzar algunas de las reglas que son urgentes para dinamizar el comercio mundial. Y ante esto aparecen distintas alternativas. Tenemos un avance interesante en el plano plurilateral, donde algunos países están, por ejemplo, avanzando en la construcción de normas para comercio electrónico, facilitación de inversiones o facilitación del entorno del comercio internacional para las pequeñas y medianas empresas, pero en temas que son sustantivos, como subsidios industriales, como el abordaje para la pesca y el comercio sostenible, el impacto ambiental del comercio. Ahí nos enfrentamos a la dificultad para construir consenso entre Estados Unidos y China. En 30 de noviembre al 3 de diciembre va a estar la 12ª conferencia ministerial de la OMC, que se espera que brinde algunas señales positivas en materia de pesca, en materia de vacunas y en materia de nivelar el campo de juego entre países grandes subsidiadores y otros países en desarrollo, pero esas expectativas todavía están matizadas por las diferencias, sobre todo de la administración Biden respecto de China, donde muy recientemente empieza a dar señales de mantener a China como un competidor estratégico. Perfecto, Julieta, muchas gracias. Vicente, bueno, desde el Observatorio PYME con muchos datos, tienen ustedes de seguimiento. Marcelo hablaba de la falta de arquitectura para ganar mercados. Bueno, Julieta describía recién muy bien el tema de los cambios constantes de reglas. ¿Cómo está afectando todo esto a las pymes? ¿Cómo es el escenario PYME frente al comercio exterior? Bueno, es que todo lo que describió Marcelo y también Julieta, lo que describieron ambos, tiene un impacto en la estructura productiva de Argentina, es decir, esos números agregados, lo que están mostrando que en la base hay una reestructuración industrial, una reestructuración productiva, y esta menor participación en el comercio internacional vino acompañada, y justamente ese es el resultado, en una disminución de la cantidad de empresas que hay en Argentina, cantidad de empresas per cápita. Fuimos uno de los países con una fauna empresarial más dinámica y más abundante en América Latina hace 40, 50 años. Hoy tenemos 14 empresas per cápita cada 1000 habitantes contra el triple de Chile, el doble de Brasil, algo más del doble en Colombia, de manera que tenemos la caída de Argentina en el comercio internacional está generada también por una disminución de la cantidad de dimensión de la estructura productiva. Es un círculo que se retroalimenta. Nos falta escala, como nos falta escala. Las empresas no son competitivas, como no son competitivas, desaparecen. Y tenemos, por esa falta de escala, un problema que se genera y tiene el origen en la dimensión insuficiente que tenemos de nuestra economía, en que nuestras exportaciones, particularmente de las pymes, tienen cada vez menor poder adquisitivo en el mercado internacional. Eso se llama términos del intercambio industrial, por ejemplo. Es decir, cada unidad de exportación compra cada vez
menores unidades de importación. Y estamos perdiendo eso en los últimos años, es algo así como en la última década, algo así como el 20% en la caída del poder adquisitivo de las pocas exportaciones que hace la Argentina. De manera que esos números agregados reflejan una reestructuración productiva importante en Argentina que podemos seguir después conversando respecto de reglas y de políticas. Sí, mencionás algo importante ahí, que es el tema de que una de las cuestiones genera polémica, ¿no? Que para poder exportar más también se necesita importar, ¿no es cierto? Hablando justamente de reglas, ¿cómo han impactado, digamos, las reglas? No vamos a hablar solamente de lo último que ha pasado con este gobierno, sino ya de lo que viene de antes también, en todo este cambio de reglas constante, a lo que se podría agregar, creo, Vicente, además la cuestión del efecto de la pandemia, ¿no? sobre las pymes, sobre el comercio en general. ¿Han sido efectivas todas estas medidas que se estuvieron tomando? Para enfrentar la pandemia, Argentina fue uno de los países más activos en cuanto a decisionismo de enfrentar la pandemia. Eso obviamente no es gratuito, trajo aparejado, como sabemos, también un problema de impacto digamos, en el déficit fiscal y en lo que le hemos dedicado a sostener las empresas, pero ahí hay que decir que la intervención del gobierno argentino inmediatamente en el momento que se genera la pandemia con los ATP, los créditos blandos, fue una intervención positiva, ¿no? Fue una intervención que logró de alguna manera sostener la parte más débil de la industria. El problema es cómo seguimos. Entonces aquí hay que destacar dos cosas. El impacto, acabamos desde la Fundación terminar de un estudio junto con Banco Mundial sobre el impacto de la pandemia en las empresas y las políticas públicas, y lo que vemos es que hubo un decisionismo argentino positivo. Tenemos que ver cómo sigue eso, porque obviamente la reestructuración que estamos viendo es muy importante. Puedo después, en todo caso, abundar en detalles. Marcelo, tu visión sobre... Perdón, quiero aclarar esto. Podemos ahora discutir qué pasa con estas nuevas medidas con respecto a la administración del comercio internacional, ¿verdad? Eso es un segundo capítulo, es decir, tuvimos un capítulo positivo, tenemos ahora un capítulo muy complicado, que es la administración justamente de la escasez de dólares y la escasez, de alguna manera, y la administración del comercio internacional, que seguramente Marcelo puede dar datos más agregados. Sobre este punto nosotros lo estamos viendo. Entonces, una parte positiva, el sostenimiento a través de ATP, créditos blandos y medidas. Una parte que, digamos, no ayuda es la administración ahora de las divisas y el comercio exterior, que hay que pensarlo un poco muy bien en cómo son estas reglas, ¿no? Bueno, Marcelo, ahí Vicente te hizo la pregunta prácticamente. Sí, mira, hay yo creo que distintos problemas de adaptación de la Argentina al comercio internacional. Algunos, como Vicente menciona recién, tienen que ver con el contexto local. Claramente el tipo de cambio desdoblado con la brecha cambiaria, el sistema financiero demasiado congestionado por el intervencionismo público, en algunos casos ni siquiera por razones financieras, sino por razones monetarias, pero que de todas maneras hace a las empresas más vulnerables en términos de acceso a financiamiento, la complejidad de la relación de la Argentina con el sistema financiero internacional, que dificulta el acceso a financiamiento externo para las empresas que invierten en la Argentina. Y por otro lado, el problema de la baja tasa de inversión que hay en la Argentina, que desacopla a la Argentina de la evolución tecnológica. Todo esto contribuye a una debilidad en la capacidad competitiva argentina. El mundo, Jorge, está viviendo cambios muy profundos que afectan al comercio internacional. Yo quisiera mencionar rápidamente 4. El primero es un
profundo cambio tecnológico, y no solamente tecnología en términos duros, sino en términos blandos, innovación, ingeniería, invenciones, nuevos modelos de gestión, lo que Sullivan llama el capital intelectual como principal motor. Primera tendencia. Segunda gran tendencia, mucha influencia de la geopolítica en la prevalencia de mercados. Y esto también genera un escenario en el cual hay otros elementos a considerar en términos del desarrollo comercial. El tercer componente es que hay nuevos estándares exigidos en el mundo. Hoy, del paradigma del menor costo para competir, estamos pasando al paradigma del mayor valor. Y ese mayor valor tiene que ver con exigencias en términos sanitarios, ambientales, de seguridad, de estándares en materia de gestión. Y todo esto está presente tanto en los requisitos de los clientes en el mundo como de los ámbitos públicos con nuevas normas. Y el último es que están prevaleciendo en el mundo las empresas globales, aun cuando sean pymes. Algunos, como McKinsey, habla de las micromultinacionales. Empresas globales que no solamente se conciben a sí mismas como actores internacionales, sino que además forman redes supranacionales, ecosistemas de alianzas, arquitecturas de vínculos, dice John Kay. Y desarrollar desde la Argentina una participación en ese nuevo escenario requiere, por supuesto, que haya atributos microeconómicos de quien exporta, pero también mejorar ese entorno macro y mesoeconómico del que yo hablaba al principio y sobre el cual Vicente también hizo referencias. Julieta, si me permitís, me gustaría relacionar, no sé si vos querés hacer algún comentario más sobre lo que decían recién Marcelo y Vicente sobre el tema de cambio de reglas, y decía relacionarlo también con una consulta para terminar un poco con este panorama general, de cuál es para vos un poco el camino que hay que seguir a nivel de integración de Argentina. Una pregunta que también después le vamos a hacer también a Marcelo y a Vicente. Es decir, y vos además también seguís muy de cerca las recientes negociaciones y disputas en el Mercosur. Digo, ¿cuál te parece a vos que puede ser ese camino de integración en el corto o mediano plazo? Digamos, y si querés agregar esto con el tema de reglas. Bien, ahí para hablar de integración primero tenemos que hablar de modelo de desarrollo, de estrategia de desarrollo, y Argentina lo que tiene es una pendularidad entre distintos modelos de desarrollo, distintas coaliciones que van a pugnar por distintas formas de entender la producción primero y generar el marco normativo para esa producción, y después de eso viene la integración al mundo. Argentina tiene la urgencia de tener que resolver todo a la vez. El problema es que modelos de desarrollo e integración no pueden pensarse de manera independiente. Argentina tiene una característica que es que tiene hacia la región de América Latina, Sudamérica, un comercio que tiene mayor componente industrial, un comercio intraindustrial, donde tenemos mayor presencia de manufacturas, mayor presencia de pymes, que es un tema que venimos conversando, y tenemos, respecto del resto del mundo, un comercio que denominaríamos como interindustrial, con un paradigma donde exportamos principalmente productos primarios y manufacturas de origen agrícola, e importamos manufacturas y tecnología. Y esto hace que pensar la integración, tanto en términos geográficos como en términos de instrumentos, requiera definiciones en torno al modelo de desarrollo. Me parece que hay un documento que hace poco salió publicado dentro del Centro de Estudios para la Producción del Ministerio de Producción de la Argentina, que plantea que no hay un trade-off, o no es necesario pensarlo en términos de trade-off, y que en realidad Argentina tiene que avanzar hacia encontrar un modo de vincularse en su producción con el mundo que le dé lugar a los distintos niveles de producción. Y allí los desafíos que plantea Marcelo en términos de cambio tecnológico, de estándares, son desafíos que son transversales a cualquier modelo. Y entonces, en el modelo de integración de la Argentina, si podríamos definir como modelo, es un híbrido. No hay un modelo único. Necesita Argentina un trabajo fino de sectores y geografías. No hay un único modelo. No creo que una apertura unilateral, una reducción lineal de aranceles o acceso a mercados lineal sea la respuesta. Pero sí, la respuesta tiene que venir con la previsibilidad, y a veces los acuerdos internacionales, los tratados de integración, lo que le dan al país es previsibilidad a largo plazo, porque en última instancia
hay un compromiso internacional que ata. Pero creo que es primero limpiar y ordenar la habitación en casa, y después la vinculación al mundo, y si no tenemos ordenadas algunas cuestiones, es difícil tomar buenas decisiones en esa vinculación al mundo. Es importante que mencionás esto de los acuerdos que generan esa estabilidad que también condicionan en el plano local a mantener las reglas, ¿no es cierto? Y de poder mirar para adelante. Vicente, desde tu punto de vista, ¿cuál sería una estrategia general para seguir que además signifique un fortalecimiento de la posición de las pymes? Y te pregunto también, en un caso de mayor crecimiento de apertura comercial, ¿están las pymes argentinas en condiciones de competir? Te diría que no, pero déjame especificarte un poco este tema. Lo que estamos viendo post pandemia y durante la pandemia es una tremenda aceleración, lo que mencionaba Marcelo en el primer punto, una tremenda aceleración tecnológica que no todos pueden capturar con la misma velocidad y con la misma intensidad. De manera que las mediciones que nosotros hacemos periódicamente, lo que nos están arrojando es una creciente concentración de la producción en grandes empresas, territorios muy concentrados y una divergencia creciente de niveles de productividad entre grandes empresas y pequeñas. De manera que el escenario, y ahí vamos al modelo de integración, y permitime de alguna manera calificar esto de no estamos en condiciones. Estamos en un escenario muy complicado que que avanza con una velocidad tremenda y que no tenemos del todo claro cómo enfrentar esta creciente concentración de la producción en niveles altos y mejores y tecnologías cada vez más avanzadas, donde el modelo, si lo dejamos avanzar solo, y como está avanzando, es un modelo excluyente, no es un modelo incluyente del comercio internacional. De manera que ahí tenemos que pensar muy bien cuáles son las reglas para enfrentar esta situación. Cerrarse no sirve, abrirse es superfluo porque los mecanismos de alguna manera de integración son fuertísimos y no hace falta, digamos, no hace falta querer abrirse para estar abierto al comercio internacional, y tampoco es posible cerrarse. De manera que ahí hay que hacer una reflexión un poco más detallada de cuáles los modelos, y creo que no hay un modelo, creo que la convergencia del mundo hacia niveles tecnológicos cada vez más avanzados y concentración cada vez más importante de la producción excluye segmentos tremendamente importantes de producción y de agentes económicos. Nos estamos quedando con cada vez menos clases medias a nivel internacional, y eso también tiene impacto en la conformación política, en el debate político, en la articulación de la política, digamos, en su sentido más estricto. Tenemos democracias cada vez más, y perdonen la extensión y ya con esto termino, estos modelos de divergencia tremenda en la producción y de concentración en pocos actores, lo que está generando son de alguna manera el crecimiento de democracias cada vez menos, de democracias autoritarias, diría yo, de regímenes políticos autoritarios, porque el modelo solo va a una velocidad que excluye. Ese es un poco el punto que hay que considerar para diseñar una política internacional, económica. Seguramente Marcelo tiene ahí algunas ideas y Julieta también, pero esto es lo que vemos desde el punto de vista de la producción real. Marcelo, nos gustaría tener tu opinión sobre este tema. Bueno, efectivamente, como dice Vicente, estamos ante una aceleración tecnológica muy marcada, que obviamente plantea mayores distancias entre quienes lideran y el resto, porque siempre que hay procesos de aceleración tecnológica son liderados por algunos y los demás reaccionan tarde, y la brecha entre los que van delante y los que quedan detrás se amplía. Esa aceleración tecnológica está, en mi opinión, bien definida por la idea de que el principal motor de la economía internacional hoy es lo que se llama el capital intelectual. A mí me gusta
seguir a Richard Baldwin cuando dice la globalización del siglo XX era la globalización de los contenedores en los barcos, el comercio de productos, pero hoy la globalización del siglo XXI, dice él, no es about what we make, sino about what we do. Es multidisciplinaria, que integra una enorme cantidad de flujos. A mí personalmente me gusta hablar de la globalización hexagonal. 6 flujos que interactúan entre sí: comercio internacional de bienes, comercio internacional de servicios, flujos de inversión extranjera directa, flujos de financiamiento, sobre todo apalancando proyectos muy nuevos, incluso a través de mecanismos financieros muy nuevos. El 40% del sistema financiero y el mercado de capitales hoy funciona a través de inversores minoristas integrados en proyectos muy nuevos. Y hay 2 flujos nuevos que son muy propios de la época. El primero es el intercambio de información, datos y conocimiento entre actores económicos a lo largo de todo el planeta, que crece centenares de veces más que el comercio de bienes, el de servicios o los flujos convencionales. Y esto lleva al último, el sexto, que es el flujo de migraciones y telemigraciones, el telecommuting, empresas operando más allá de las fronteras en redes globales que generan un ecosistema en el que ese cambio tecnológico opera como gran motor. Ese capitalismo nuevo, dice Jonathan Haskell en su libro Capitalismo sin capital, porque en realidad es capitalismo en el capital físico vale menos, y lo que vale más es el saber incorporado en los procesos de producción, el capital intelectual. Ese profundo cambio tecnológico cambia las condiciones. Entonces hay que adaptarse a nuevos estándares, nuevos parámetros, nuevos modelos de gestión, nuevos escenarios de alianzas. Las viejas cadenas globales de valor tradicionales de ensamblamiento físico, procesal, gradual, están cediendo a lo que la World Intellectual Property Organization llama Global Innovation Networks, redes en las cuales las empresas se vinculan entre sí más a partir de la generación de valor vinculado con el capital intelectual que con el viejo ensamblamiento físico que quedó en el siglo XX. Bueno, no acompañar esa tendencia genera dificultades. Yo creo que parte del problema de la Argentina para tratar de no perder espacio en el comercio internacional tiene que ver con ese desacople en relación a estos nuevos procesos que son productivos, comerciales, de inversión y de estrategias de negocios. Importante esto que marcás, porque además ahí hay un campo donde sí pueden interactuar las pymes, emprendedores, startups, ¿no es cierto? Y esto que están diciendo ustedes, que bueno, hoy no todos son containers, ¿no? El tema de los servicios y la tecnología es muy importante. Marcelo, vos, desde tu lugar, ¿qué recomendarías hoy a una pyme que está buscando internacionalizarse, que está buscando integrarse a esas cadenas de valor? Lo primero es que hay que entender que el mundo de hoy no es un mundo de productos, sino que es un mundo de empresas. Vos puedes tener un extraordinario producto, pero si no es la empresa la que desarrolla una estrategia comercial, genera alianzas, si no es la empresa la que concibe en el mundo un marco de relaciones en las cuales ya no hay proveedor-cliente, no hay relaciones spot, sino que hay vínculos sistémicos, regulares, ecosistemas de relaciones en las cuales se planifica juntos con otras empresas en el mundo, se invierte, se desarrollan estrategias comunes hacia adelante. Si no pensamos a la empresa más que al producto, va a ser difícil que tengamos éxito. En la Argentina muchas veces nos enamoramos de los buenos productos y nos olvidamos de construir empresas que son los grandes vehículos. Este es un mundo de empresas, aún de pymes, y más si uno es una pyme y no compite por escala, ni por volumen, ni por capacidad de imponer condiciones. Lo segundo que yo diría es, hay que tener aliados. Hay que tener aliados locales, porque la empresa no sale sola, necesita desarrollar mesoeconomía, proveedores que garanticen el abastecimiento, infraestructura local, acceso a conocimiento, sobre todo en términos de inteligencia comercial y adaptación de procesos productivos, pero también aliados en el mundo. Es muy difícil ganar mercados solos, por lo que hay que tener claro contra quién compito, pero también claro quiénes son mis aliados y cómo me integro en esas redes que Ron Adler llama ecosistemas. Y lo tercero, final, me parece muy ilustrativo un libro de Rita Gunther McGrath, una profesora de la Universidad de Columbia, que se llama El fin de las ventajas competitivas. Dice Rita McGrath, en el siglo XX teníamos ventajas competitivas sostenibles. Una empresa imponía condiciones en el mercado y prevalecía. Hoy todo es efímero. Habla de las ventajas transitorias. Y lo más importante es la capacidad de adaptarse, de repentizar, de anticiparse.
saber que un producto exitoso en breve va a necesitar ser cambiado, no por la amenaza de un cliente, sino por la evolución tecnológica. Por lo tanto, esa flexibilidad de sostenerse a partir de entender que los cambios me van planteando virtudes vinculadas con nuevas capacidades y nuevos atributos de la empresa, tiene que ver sobre todo con las pymes, que además son las que más rápidamente pueden desarrollar estas habilidades. Julieta, vos estás en Rosario, en una zona además donde es digamos, una zona geográfica vital, ¿no?, para lo que es el comercio exterior. A partir de tu experiencia, de tus contactos también, ¿cómo ves esto de la posibilidad de las pymes para internacionalizarse? ¿Qué recomendaciones harías de tu lado? Que lo hagan. O sea, primero es una buena decisión internacionalizarse en términos de diversificar riesgos, mejorar procesos de aprendizaje, mejorar eso que Marcelo señalaba, la calidad de empresa. Con lo cual, ese es un primer punto. Segundo, que lo hagan informados. No es una decisión impulsiva e intuitiva, sino que requiere un acompañamiento que ya sea desde las agencias de promoción, ya sea desde la universidad o desde los consultores y especialistas en comercio exterior, que hacen ese entramado que va a garantizar el éxito de la empresa. Digo, hay muchos casos de pymes que en su primera exportación lo hacen de manera intuitiva, muy en la gestión familiar de la pyme, y el querer ahorrar unos pesos en la inteligencia comercial, en la gestoría de los procedimientos de internacionalización, tiene un costo que es esa primera mala experiencia que aleja a los mercados, con lo cual aprovechen los entramados que existen, que efectivamente hay entramados de apoyo para hacer esos primeros pasos de internacionalización, decisión que en mi parecer es siempre correcta y acertada para mejorar el sistema productivo argentino. Perfecto, Vicente, ¿qué desafíos tienen las pymes por delante en relación a esto que comentaban Marcelo y Julieta? ¿Qué herramientas están necesitando? Yo agregaría a lo que perfectamente describieron Marcelo y Julieta, el tema justamente de este tema del capital intelectual, de los recursos humanos. Las empresas no pueden en este contexto, en este momento de gran aceleración de la tecnología, dejar de construir sus bases, no a partir de los buenos productos, que como dicen Marcelo son efímeros, sino de los buenos procesos, de los buenos sistemas internos de conexión y de vinculación positiva entre las personas, internamente a la empresa y externamente. Estas redes de capital intelectual, de empresas que se conectan tanto a nivel interno como a nivel externo, casi con fronteras, diría yo, borrosas en cuanto a cuál es el límite efectivo dimensional de la empresa. ¿Dónde termina la empresa y dónde comienza el mundo exterior? Ese límite hoy es un límite borroso que se conecta a través justamente del capital intelectual y las redes en ese sentido. Entonces, mi recomendación es, sin recursos humanos no hay ninguna posibilidad de internacionalizarse en el mundo que es hoy. No alcanza con un buen producto, no alcanza con una buena tecnología, digamos, porque es realmente, digamos, la velocidad las hace efímeras. Sin recursos humanos no vamos a poder internacionalizarnos, y obviamente cuando digo que tenemos pocas posibilidades no quiero sonar negativo, pero es una élite empresarial la que de alguna manera de pymes está de alguna manera insertándose en este proceso. Lo que tenemos que hacer como política pública es tratar de ampliar ese núcleo duro a través de la capacitación, la educación, la inserción de recursos humanos en la empresa. Ese me parece que a todo lo que se dijo es mi humilde punto de agregación. Muy importante el tema de la educación. Justamente ahí lo mencionabas en un tramo, Julieta, y te quería consultar. ¿Existe una buena relación o debería existir una mayor relación entre la academia y en las empresas, particularmente las pymes, para fortalecer todo lo que es relacionado al comercio exterior, al desarrollo de empresas y de formación de capital?
Ahí en la universidad, uno de los principios de la Universidad Pública Argentina, la Universidad Reformista, es el principio de la extensión, y en el marco de la extensión, la vinculación de la universidad con el medio. Y ahí depende un poco de la gestión de cada universidad. La función primaria de la universidad es formar los profesionales que después integran esas pymes, y bien da cuenta la experiencia de mis alumnos. Aquí en Rosario, como decías, tenemos este entramado de pymes tan notorio, donde gran parte de mis alumnos terminan insertos en las pymes de la región, e incluso hacen sus pasantías y sus prácticas, haciendo esos primeros pasos de formación de recursos humanos. Pero hay que señalar también que la universidad tiene programas de extensión que se articulan a veces con las gestiones locales o provinciales, y que construyen un marco. ¿Podría ser mejor? Sí. ¿Podría ser más? También. Pero la universidad creo que tiene el desafío de comunicar mejor esas posibilidades, quizás hacer redes con instituciones como la del Observatorio PYME con mayor intensidad. Quizás es distinta la situación de la capital federal con las provincias y con las ciudades del interior, pero efectivamente esos programas están, y también a la PYME identificar a la universidad como un lugar al que también se puede ir a golpear una puerta. Qué importante es esa, digamos, articulación entre la academia, lo educativo, las empresas y también lo público, ¿no? La formación para quienes tienen que tomar decisiones en las políticas públicas, esto que hablábamos al principio, ¿no? De esta falta de rumbo o cambio de reglas. Marcelo, hablando un poco volviendo a principio y ya entrando en el último capítulo de esta charla, también un poco como panorama, un poco como recomendación, los mercados potenciales que vos ves hacia adelante, hacia los que pueden pensar la Argentina como política general y las empresas en particular. Bueno, Julieta planteaba al principio un hecho distintivo de la época, que fue la emergencia de China como alguien que cambió el mapa del comercio internacional. Vos pensalo en estos términos. Hoy, por primera vez en la historia, el continente asiático recibe más exportaciones argentinas que el continente latinoamericano. Y cuando hablo del continente asiático no hablo solamente de China. Dentro de los 6 principales mercados para las exportaciones argentinas, 3, la mitad, son asiáticos: China, la India y Vietnam. La Argentina, incluso con la formación del nuevo Gran Pacto Asiático Comercial, que se llama RCEP, el Acuerdo Comprensivo Regional en Asia, que integra el ASEAN con China y hasta con Australia, Japón o Nueva Zelanda, con la formación de ese espacio, la Argentina va a tener en ese bloque el principal destino de sus exportaciones, incluso recibiendo más exportaciones argentinas que el Mercosur. Por primera vez el Mercosur no va a ser el principal bloque destinatario de nuestras exportaciones. De modo que hay un cambio en el mapa de negocios que está muy claro y que yo creo que sobre todo las pymes tienen que advertir. Lo voy a plantear cuantificando, porque muchas veces nosotros nos conformamos con exportaciones a la región. Exportar en Latinoamérica es más sencillo en términos de logística, de similitud cultural, de identificación regulativa, hasta de idioma. Sin embargo, Latinoamérica explica el 3,2% de todas las importaciones mundiales. Cuando analizamos dónde está la demanda, Latinoamérica es el 3,2%. El continente asiático es el 32% de todas las importaciones mundiales. Europa es el 38% de todas las importaciones mundiales. El norte de América es casi el 20% y Latinoamérica es el 3,2%. Claramente es más cómodo exportar en nuestra región, incluso en algún caso hasta tenemos preferencias arancelarias pactadas dentro del Mercosur o con países vecinos como Chile, pero en términos de volumen posible, los negocios están más lejos. Y yo creo que ahí hay que desarrollar una estrategia como país, en términos de reducir obstáculos en el acceso a esos mercados. Nuestros competidores ingresan en mercados como el asiático o el europeo en mejor condición, pero también de mejorar la oferta y la estrategia de las empresas y sobre todo las pymes para desarrollar capacidades que no tienen que ver solamente con el desafío logístico, la distancia, el transporte, sino con la adaptación del producto, cumplir con estándares, desarrollar esos componentes intangibles que se agregan al bien físico que son tan relevantes en esos mercados más complejos. Julieta, ¿cómo lo ves esto? Creo que hay que reconocer ambos niveles. Pero yo
estoy convencida que para una primera exportación América Latina es un buen destino, y que si no fortalecemos los entramados productivos, perdón, los entramados comerciales entre los países de la región, intentamos también generar sinergias entre las empresas de la región, eso también genera dificultades políticas, dificultades de los flujos migratorios que planteaba Marcelo, con lo cual la recomendación no puede ser solo la salida hacia Asia, sino que ambos niveles, y no los veo como necesariamente excluyentes, la empresa puede plantear, también depende del producto, depende del servicio que se brinde. Hay una realidad que es que las empresas latinoamericanas compiten mejor en el territorio latinoamericano que en Asia, con lo cual yo no descartaría América Latina, a pesar de que sigue siendo más marginal, también tiene sus ventajas, y no descartaría el mercado próximo, y sí apuntaría a mejorar las posibilidades de agregar valor entre latinoamericanos, en todo caso, para a partir de ahí hacer el salto. Vicente, para terminar, ¿a dónde apuntarías? A un escenario intermedio, viendo que me parece que efectivamente las exportaciones de las pymes hacia América Latina son las de menor valor agregado. Es decir, las empresas que exportan al continente asiático y también a Europa son empresas que en su producto, en su producción, agregan muchísimo más valor. Agregaría Europa en este debate, porque, digamos, está más cerca, no geográficamente, sino culturalmente, es un gran demandante, como bien marcaba Marcelo, y me parece que ahí estamos en Europa en una, diría yo, en un cambio apuntándole a las nuevas tecnologías, a las pymes, como justamente como network de capital intelectual, de tecnologías nuevas donde las empresas más pequeñas pueden insertarse. Hay una política europea de reforzar este entramado, justamente inclusive industrial, donde como meta la Unión Europea se está poniendo pasar del 16% del producto industrial actual al 20% en los próximos 3 años, de manera que ahí creo que hay una gran oportunidad, una gran cercanía cultural, una gran oportunidad de agregar valor. Coincido con Julieta que no es que cuestión de abandonar América Latina, pero la verdad es que la demanda importante y con más perspectivas está en Europa y está en Asia. Y Europa nos queda un poquito más cerca. Así que yo recomendaría, a pesar de que estoy de acuerdo y las estadísticas dicen justamente lo que reafirma Marcelo, que hoy el continente asiático, digamos, es justamente quien demanda más nuestros productos, hay una revolución muy importante en Europa que tenemos que insertarnos ahí, porque ahí hay un modelo en el cual tal vez tengamos algo para dialogar, para decir como europeos en el exilio que somos, ¿no? Los argentinos un poco en algún sentido. Perfecto, Vicente. Bueno, nos queda un minutito nada más de este webcast del cronista Ivanco Galicia, con mucha información y muy útil. Así que les pido a cada uno, en algunas cosas han coincidido, en otras hubo complementaciones. 10 segunditos cada uno, una conclusión de lo que han conversado también entre ustedes. Empezamos por Vicente, que ya estaba hablando recién. Recursos humanos, inversión en recursos humanos y educación. Eso es mi punto central en cuanto a perspectivas de las pymes y de comercio exterior, nada más que eso. Julieta. Generar consensos de largo plazo, o generar consensos que permitan resolver los dilemas competitivos internos y avanzar en esa incertidumbre global de manera de captar sus oportunidades. Perfecto. Y Marcelo, terminamos con vos entonces. Yo diría que cualquier proyecto de inserción internacional de cualquier país o de cualquier empresa tiene que entender que el mundo cambia del viejo paradigma del menor costo hacia el nuevo paradigma del mayor valor. Y toda oferta de país o de empresa tiene que estar apoyada en estas nuevas exigencias. Perfecto. Marcelo, Julieta, Vicente, muchísimas gracias por esta charla. La verdad,
Un gran gusto haberlos tenido juntos en esta oportunidad. Bueno, y a ustedes también que estuvieron compartiendo con nosotros, no se pierdan el próximo webcast del Cronista. Marcelo, Julieta, de nuevo, Vicente, muchas gracias. Un gusto. Muchas gracias a vos. Muchas gracias a Hasta la todos. próxima. Saludos. Julieta, Adiós. Marcelo. Hasta la próxima. Un placer.